que si vístete. Este es mi hermano Pablo, tiene 7 años. Ellos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe de que Pablo no sabe el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra. Interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil. No está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas. Siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas, así Pablo sabe lo que tiene que hacer cada momento. Y no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explican las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos. Pablo ahora se siente comprendido. En tdachitu.es trabajamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. Hagamos visible lo invisible. Muy bien, entonces ya haciendo el desarrollo de este tema, o sea, como les había comentado inicialmente, pues es un trastorno que se presenta generalmente pues, en la infancia. O sea, eso no quiere decir que los adultos no lo puedan desarrollar, sí es posible, pero mucho más en niños, ¿no? Como introducción, si han visto el video, ¿no? Educativo, es eso, ¿no? Es un problema, pues, ¿no? De la inatención, generalmente en el ámbito escolar, ¿no? Frecuente, dice, ¿no? Aún entre los niños, que en sí son normales. ¿Quiénes hacen la observación? Son los maestros, ¿no? Los que describen, o sea, los primeros que generalmente mandan una nota, o sea, a los papás, ¿no? O sea, pues, ya manifestando, o sea, los síntomas, pues, que muestran estos niños, ¿no? Acá dice, no, generalmente ellos son los que describen, ¿no? Y se ha visto que
son inatentos, hasta un 49% de los niños y un 27% de las niñas. Ahora, los casos graves, o sea, en el trastorno por déficit de atención propiamente dicho, ocurren solo en el 3 hasta un 10% de la población infantil, ¿no? También decir que ahí no hay demasiada claridad sobre lo que sea eso, si esto de la llamada hiperactividad, ¿no? En este caso más le da importancia al déficit atencional, ¿no? O sea, es el que le va a perjudicar en realidad, ¿no? Lo típico del niño con este síndrome es que estén en continuo movimiento, puede ser que son hiperactivos, ¿no? Que solo se concentre durante un momento nomás, actúe y hable dejándose llevar de sus impulsos, y así como sea impaciente, ¿no? Y desconcertante también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si hablamos de hiperactividad, entonces decimos una serie de comportamientos en los que es a menudo un síntoma destacado, ¿no? Cuando es niño. Obviamente aquí lo que prima es la intranquilidad motora, la impulsividad, y también la reducida capacidad atencional, ¿no? Esto obviamente le va a traer pues serias dificultades, especialmente en el aprendizaje, ¿no? Muchos tienen hasta una dislexia, y también, o sea, una inestabilidad emocional, ¿no? Pues se dice que el síndrome de hiperactividad es también llamado síndrome hipercinético. Algunos ya lo relacionan, pues, buscando, ¿no?, una explicación más neurobiologista, es que se cree que hay una disfunción cerebral mínima, ¿no? Especialmente se alude a esto de la hiperactividad, y estos datos apoyan también la hipótesis de un retraso madurativo en el sistema nervioso central en los niños con síndrome hipercinético. Si seguimos hablando de hiperactividad, obviamente hemos dicho que es un problema motor del síndrome hiperactivo. A veces los síntomas pueden ser mucho más dramáticos, dependiendo. Se cree, ¿no? Y como decía antes, puede una deficiencia madurativa en este caso, ¿no? También esto va aparejado por un poco de control de impulsos, obviamente la concentración, la planificación, así como también una respuesta en la disciplina, ¿no? O sea, hablamos de recompensas y castigos. La distraibilidad indica la facilidad, ¿no?, con que la atención se desvía de una cosa a otra y pasa de una a otra. Y esto interrumpe, pues, una tarea sin ni siquiera haberlo terminado, dice, ¿no? Y si hablamos de déficit atencional, se ha cuestionado así el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por eso es el famoso TDAH, ¿no? Es propiamente una dificultad específica del aprendizaje, o es un trastorno relacionado. Entonces, estas desviaciones pueden manifestarse a través de varias combinaciones del déficit de la percepción, conceptualización, lenguaje, memoria y el control, ¿no?, de la atención, el impulso o funciones motoras. Las características acá se mencionan hasta 10. Mencionamos, ¿no? Uno es la hiperactividad, el déficit perceptivo motor, la habilidad emocional, déficit en la coordinación general, trastornos de la atención, la impulsividad, trastornos de la memoria y el pensamiento, dificultades específicas, ¿no?, del aprendizaje, ¿no? Este es bueno, pues, ¿no?, en la lectura, en la aritmética, en la escritura y en el deletreo, ¿no? Y por último, trastornos en el aula y también de algunos en la audición, ¿no? O sea, signos neurológicos equívocos e irregulares en el encefalograma. Muy bien. Si hacemos, esto es en la clasificación, ¿no?, de diagnóstico, tenemos el DSM-3, el DSM-4 y ahora último, en la clasificación americana, el DSM-5, ¿no? Bueno, en general, pues, del DSM-5 y el DSM-4 no hay muchas diferencias, ¿no? O sea, mencionaremos las más importantes. Una falla en prestar la atención, pierde los detalles, dificultad para mantener la atención en actividades, parece no escuchar, no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares o quehaceres o deberes.
dificultad para organizar sus tareas y actividades, evita o poco entusiasta para iniciar tareas que implican esfuerzo mental sostenido, pierde cosas necesarias para tareas o actividades, se distrae con estímulos, o sea, son muy lábiles, ¿no? Se distraen fácilmente, olvida actividades cotidianas, y si vamos al otro criterio de hiperactividad, o sea, juguetea, pues golpea las manos, los pies y se retuerce en el asiento, se levanta en situaciones en que se espera que esté sentado, corretea o trepa, ¿no? En situaciones en las que no resulta apropiado, es incapaz de jugar o ocuparse, ¿no? Tranquilamente de las actividades, está ocupado actuando como si lo impulsara un motor, con frecuencia habla excesivamente, responde inesperadamente antes de que se haya concluido una pregunta, le es difícil esperar su turno, interrumpe o se inmiscuye, ¿no? En asuntos que no deberían ser de su interés o algo así, ¿no? Muy bien. En el TDAH, o sea, obviamente prevalece más en niños, es aproximadamente entre 3 a 10% en edad escolar, mayormente en varones, ¿no? La diferencia es de 3 a 1 con respecto a las niñas. En las niñas ahí se presentan con mayor frecuencia el subtipo de inatención, que puede persistir incluso en la adultez, ¿no? Los dos síntomas principales, la inatención y la hiperactividad, pues la impulsividad, ¿no? Como hemos relatado mucho en detalle, ¿no? Lo que el DSM-5, aquí tenemos nuevamente, ¿no? O sea, es desatento, pierde detalles, dificultad para mantener la atención, parece no escuchar, no sigue instrucciones y no termina las tareas escolares, dificultad para organizar las tareas y actividades, poco entusiasta en iniciar tareas implican esfuerzo mental sostenido, se distrae con estímulos externos, olvida, ¿no? Las actividades cotidianas. Juega en el asiento, se levanta cuando no debería estar sentado, juega cuando no debe, juego exagerado también, ¿no? O sea, habla excesivamente, responde antes de terminar la pregunta, le es difícil esperar su turno, interrumpe muchas veces las conversaciones, ¿no? Y si vamos ya a buscar la causa, en este caso, la explicación puede ser a nivel neuroanatómico o neuroquímico, o también puede tener un origen genético y factores ambientales, ¿no? También que podrían influir decididamente, ¿no? Y el otro es un daño, ¿no? Es una alteración estructural a nivel del sistema nervioso central. Los niños con TDAH hay alteraciones que también son coincidentes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de impulsividad, hay niños que son pues muy desafiantes, ¿no? El trastorno oposicionista desafiante es uno de ellos. Los tics, las alteraciones del estado de ánimo, pues, la ansiedad, o sea, la depresión, que no es usual, pero sí se puede presentar en niños, alteraciones de la conducta, estos pueden coincidir, ¿no? O sea, también dicen, no deberíamos olvidar, ¿no? Que les mencioné, es que sí se puede dar, si persistir en algunos adultos, sí, especialmente con los trastornos de ansiedad, abuso de sustancias, trastorno depresivo mayor, los tics, el trastorno bipolar y así, ¿no? Muy bien, la explicación neurobiológica nos lleva pues a áreas cerebrales, ¿no? Que estarían involucradas, o sea, con el TDAH. Tenemos, yo diría, el más importante, la corteza prefrontal, ¿no? Es el área pues, donde están las funciones ejecutivas, donde se analiza y se planea el manejo del tiempo, el control de los impulsos, el juicio y el pensamiento crítico, ¿no? O sea, luego tenemos el sistema límbico, donde es el área de la motivación y la emoción, órgano sensorial, lóbulo parietal, la percepción y su localización. El hipocampo es asociación y reconocimiento. Y el locus ceruleus, donde está el área de la atención y el estado de alerta.
El núcleo accumbens es el área donde está la integración de los sentimientos, pensamientos y movimientos y función motora, ¿no? Entonces, acá quería hacer un hincapié, ¿no? El papel especialmente de los lóbulos frontales, ¿no? O sea, donde está la actividad cerebral o arousal, es una actividad cerebral activa, ¿no? Hay un modelo ese de Sokolov, esto lo decía ya en los años 63, él propone, ¿no?, dos etapas. Una es en la que el córtex es el responsable del análisis del estímulo respecto a la novedad versus familiaridad, o su significación versus falta de significación. Y otra etapa en la que el sistema reticular activado desde el córtex es responsable del arousal o activación, ¿no?, en este caso cerebral. Otro, las áreas del córtex que aparecen más importantes para la atención, ¿no? Por eso es que se dice que es de suponer, dice, cuando hay un mal funcionamiento en estas áreas, podemos tener también, o sea, hacerse relación pues con niños hiperactivos, ¿no? Muy bien. Estos niños que tienen este trastorno pueden tener consecuencias, ¿no? O sea, y lo que se ve es, obviamente, su desempeño, ¿no?, escolar. O sea, hay un deterioro académico y social, ¿no? Generalmente son etiquetados. También sufren castigos frecuentes, ¿no? Especialmente a los niños, puede ser incluso por sus propios padres. El riesgo para la vida del niño, esto es importante, o sea, como Santana, o sea, actúan prácticamente impulsivamente sin premeditar, ¿no?, las consecuencias de sus actos, y es fácil que ellos sufran un accidente y a la postre pueden tener estas serias consecuencias, ¿no?, en su estado de salud. Frustración de los padres, culpa, decepción, disfunción familiar. El otro es el deterioro académico, ¿no? Es el que mencioné anteriormente, ¿no? Castigos frecuentes y, bueno, la frustración. Esto se repite nuevamente. Bien. El impacto en pacientes no tratados o con inadecuado tratamiento. Este es el que le decía, ¿no? Por ejemplo, sufrir accidentes, manejan bicicleta y pueden, y obviamente dependiendo del daño, ¿no?, que pueda infligirse, visitan pues a las urgencias, ¿no?, en los hospitales, los accidentes automovilísticos también que están por ahí. En la familia, muchas veces la familia como que se ve trastocada, pues entre las relaciones, ¿no?, interpersonales de los padres especialmente, que puede traducirse hasta en separación, ¿no?, y pelea con hermanos. En la escuela, un 46% son expulsados, ¿no?, o sea, por su conducta. 35% desertan voluntariamente. O sea, a los papás pues consideran que no van más y los retiran, ¿no? Otro es también el bajo estatus ocupacional, ¿no? En la sociedad, estos niños a la postre, cuando son más grandecitos, pueden incursionar en el mundo del consumo. También una disminución en la calidad de vida, ¿no?, cuando son adultos. En el empleo, o sea, la característica es que muchas veces se ausentan fácilmente del trabajo y su productividad no es buena, ¿no? Ya hablando ya en sí, o sea, del o sea, el trabajo que se realiza, ¿no?, con estos niños, es parte, pues obviamente, aspectos como es la integración sensorial, ¿no?, como es la dificultad para procesar varios estímulos simultáneamente, búsqueda de movimiento, hiperactividad, movimiento en manos y pies, inseguridad gravitacional, defensividad táctica, búsqueda de información táctil, agrado a juegos de contacto corporal. Esto ya es un trabajo, o sea, obviamente en centros especializados, ¿no?, con niños,
y se abordan, pues, el trabajo está más relacionado a este tema, ¿no? De la integración sensorial. Puede haber, dice, una hiperrespuesta sensorial como inseguridad gravitacional, defensiva, cutánea, táctil o hiporrespuesta sensorial. El niño tiene dificultad para organizarse y calmarse. Se puede observar ese aumento de la irritabilidad, llanto continuo, siempre estar empujando, jalando o golpeando, ¿no? El niño puede tener un poco de déficit en el registro sensorial. El niño tiene dificultad para conciliar el sueño en situaciones nuevas. Otro es también el trastorno del desarrollo de la coordinación, ¿no? O sea, un pobre planeamiento motor, problemas de equilibrio, el tono muscular, ajustes posturales, motricidad fina y prehensión, problemas de escritura y praxis. Otras dificultades con las habilidades en el juego, dificultad para organizarse, dificultad a nivel perceptivo espacial, pobre atención selectiva y fácilmente se distrae pues, por estímulos externos, ¿no? Y el otro es que tiene muy poca tolerancia a la frustración. Bueno, acá ya en resumen, ¿no? O sea, en general, no vamos a detallar los recursos terapéuticos. Como he dicho, uno es el área de la psicomotricidad, ¿no? Es el abordaje, la integración sensorial, la ocupación humana, coordinación motora fina, lo que es escritura y preescritura, ¿no? Esos son los ámbitos donde se trabaja, ¿no? Con estos niños. Intervención en niños con TDAH, ya en general, decir, el tratamiento farmacológico se hace con un medicamento, que es un estimulante en realidad, el metilfenidato, ¿no? Este medicamento es específico, especialmente, generalmente estos niños lo ingieren la tabletita, pues, antes de salir de la casa a la escuela. El tiempo de vida de estos medicamentos no es muy larga, y dependiendo, ¿no? O sea, lo usual es darles antes de que vaya a la escuela, cosa que el medicamento actúa aproximadamente 4 horas y tiempo es suficiente, ¿no? Como para más o menos estar en condiciones, ¿no? O sea, y eso hace que en el tiempo pueda ir mejorando, pues, poco a poco, ¿no? O sea, el otro es que ya pues recibe una medicación mucho más sostenida, ¿no? 2 hasta 3 tabletas diarias. No hay que olvidar que en realidad estos medicamentos, o sea, son de prescripción totalmente, o sea, restringida, ¿no? O sea, incluso la receta es una receta muy especial, es de 3 colores, tiene que ir bien refrendada y todo eso. O sea, en la farmacia no te lo ven, pues, al ser un estimulante, obviamente, ¿no? O sea, muchas razones, ¿no? Bueno, la otra es modificar la transmisión de las categorías. Eso es lo que hace, ¿no? El medicamento catecola. Mejora la transmisión sináptica, reduce la hipofunción ejecutiva, desaparecen los síntomas. Una vez controlados los síntomas, obviamente paralelamente se hacen otras actividades, ¿no? Como la intervención cognitiva, intervención psicosocial y también la intervención familiar, ¿no? Y ya para concluir, bueno, antes, ¿no? Es decir, que con la medicación, o sea, con esto del metilfenidato, se ha visto, o sea, yo diría en lo personal, o sea, que si efectos, o sea, en general, haciendo un trabajo, o sea, articulado, o sea, multidisciplinario, a largo en el tiempo mejoran definitivamente, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, por eso que el metilfenidato sigue siendo el tratamiento, o sea, acá específico, ¿no? Obvio que hay otros medicamentos, la atomoxetina, también generalmente son estimulantes, ¿no? Pero el metilfenidato es el medicamento más utilizado actualmente, ¿no? Muy bien, terminamos diciendo pues que el déficit atencional y hiperactividad es un trastorno cuyo nivel de conocimiento actual es bastante elevado.
dado que gran cantidad de investigadores desde diferentes enfoques y disciplinas desde hace más de un siglo se han interesado en conocer, describir, explicar y tratar este fenómeno clínico que es complejo. No obstante, también se ha encontrado una alta asociación, obviamente especialmente si hablamos de estados anímicos, con la depresión y la ansiedad, ¿no? Y después de la adolescencia, o sea, lo posteriores, ¿no? Con muchos de estos niños pueden llegar en la adolescencia, incluso incursionan en situaciones nada agradables como es la delincuencia o el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Otro tipo de drogas. Muy bien. Entonces, de repente, a ver, una o dos participaciones más, y podríamos ya terminar, creo, la actividad del día de hoy. De repente alguien que quiera comentar, algunos de los compañeros que han expuesto, o de repente el tema, perdón, que se ha planteado, ya, como es el TDAH, ¿no? O sea, bueno, dime que, a ver, perfecto, listo. A ver, ya Jaira, coméntenos, a ver. Doctor, buenas tardes y compañeros, buenas tardes. De hecho, es una pregunta acerca del TDAH y es la siguiente, ¿no? ¿Qué evidencia científica existe sobre los efectos a largo plazo en el tratamiento farmacológico que mencionó? ¿Se relaciona con retraso del crecimiento, tal vez? No, o sea, a ver, a lo que me voy a remitir es lo siguiente, ¿no? El metilfenidato en sí es un estimulante, ¿no? O sea, es un medicamento, o sea, incluso, como decía, de uso restringido. Eh, Obviamente, ¿por qué no hay para dejar? Si hablamos de estimulante, hasta la cocaína es un estimulante, ¿no es cierto? Pero vamos al detalle mismo, ¿no? O sea, por lo menos en mi experiencia, lo que he visto es lo siguiente. Yo les decía, ¿no? ¿Por qué yo personalmente solo les doy antes que vayan a la escuela? Y no después, porque esto es a criterio, ¿no? En mi caso es porque el medicamento actúa, si bien su tiempo de vida es corta, pero esas 4 horas en las que el medicamento actúa, tú lo vas a ver al niño, no está tan igual, o sea, yo o sea, como que se ve un poquito refrenado, ¿no? O sea, esa es la característica. Y eso hace que su conducta y su comportamiento en la escuela, obviamente va a subsistir, probablemente no en muchos aspectos, pero el medicamento en cierta forma sí lo refrena. O sea, ese es porque lo que a mí mejor me comentan los papás es lo siguiente, ¿no? Mientras esté con la medicación, sí, pues ahí está, o sea, como que un poquito más incorporado, atiende mejor la clase, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, ¿cuál es acá el que puede pasar un buen tiempo, ¿no? Como usted dice, puede ser un año. Y al siguiente año, lo que se ve es que la intensidad se va bajando, ¿no? O sea, no olvidemos que mucho va a depender, ¿no? Porque no todos, o sea, si así es como un espectro, ¿no? Acá tenemos un niño hiperactivo recontra, o sea, que ya es un gallo, ¿no? O sea, es insoportable, podríamos decir, ¿no? Pero también hay niños que sí son hiperactivos, pero son moderados, por menos decir, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Que va pasando el tiempo, como que va más o menos va incorporándose mejor, ¿no? O sea, y va aprendiendo más. Obviamente tiene que ir de la mano, o sea, paralelamente, pues, un trabajo también en lo que es actividades como es la terapia ocupacional, la terapia psicoeducacional, esto que les comentaron, ¿no? La conexión neurosensorial, por todo eso se hace en los centros especializados, pues, ¿no? O sea, y con eso
yo creo que sí, se puede evidenciar, ¿no? O sea, una mejoría, diríamos, ¿no? O sea, obviamente el tema es un tema muy complejo. Algunos incluso podría hasta subsistir en la adultez, ¿no? O sea, es el otro detalle. Y si subsiste o persiste, obviamente ya se relaciona con otro tipo de conductas, ¿no? Incluso antisociales, en algunos, ¿no? Disociales. Y pasan, decía, y ahí bien claro decían las consecuencias las negativas, ¿no? De esta patología es eso justamente, ¿no? Que muchos entran al mundo del consumo o que sea, conductualmente pues son muy, por lo menos decir, agresivos o que infringen daño, pues ya pueden imaginarse, ¿no? Muy bien, a ver, Yohaya, algo que usted haya averiguado tal vez. Yo también, ya. Muy bien, a ver, ¿alguien más que quiera participar? Doctor, tenía una pregunta acerca de lo que comentaba mi compañero. Ya. ¿Usted ha evidenciado o ha observado que este fármaco genere drogodependencia o adicción en el paso de la adolescencia a la adultez? Eh, esa posibilidad, sí, pues siempre va a estar presente, ¿no? Pero no olvidemos que el medicamento en sí tiene su utilidad, ¿no? O sea, por eso es que se lo utiliza. Es más, si es un medicamento totalmente restringido, o sea, eso no te lo van a vender porque uno queda con una simple receta. La receta es una receta estandarizada incluso en 3 colores, ¿no? Obviamente, como tú dices, esa consideración es porque al ser un medicamento, digamos, entre comillas, muy especial, tiene pues también esto del cuidado, ¿no? No, o sea, no prescribir por prescribir. Claro que sí, al ser un estimulante es lógico que pueda en algún momento generar, ¿no? Depende, por eso el manejo acá es importante, ¿no? O sea, el criterio que tenga el psiquiatra especialmente, ¿no? Muy bien, a ver, ¿alguien más que quiera participar? Ah, así es. A colación, sí, pues estaba, no sé dónde revisé y encontré que le están echando mano últimamente de los cannabinoides, ¿no? O sea, los subproductos, no digo el producto en sí que pues, adicción, sino de los subproductos, ¿no? Y no sé, la verdad, o sea, y varios usuarios me han preguntado que les están recomendando, pues, ¿no? Utilizar también estos productos. Bueno, hay que ver, ¿no? O sea, todavía, pero no, para eso no existe, obviamente, o sea, un fundamento científico, pero sí, pues, sea lo que fuere, en general es un tema que sí es vigente, o sea, no es difícil ver a estos niños, o sea, especialmente o sea, en los centros educativos, ¿no? A nivel primario, especialmente en la escuela. Y como les decía, ¿no? La observación en primera instancia lo hace el docente y es el que envía las notas, ¿no? Y todas las observaciones. Muchas veces ni siquiera considerando que podría ser un TDAH, sino como es un problema ya conductual, ¿no? Y a veces ahí dice bien claro, muchos niños son expulsados, pues, o sea, por su conducta, ¿no? Cosas así. Pero bueno, igual los centros de salud mental comunitaria pues, tienen esa prerrogativa, ¿no? De trabajar a ese nivel y esperemos pues que con el tiempo pues, se pueda también ellos puedan causar un impacto, aunque sea
porque para eso han sido diseñados, ¿no? Los centros de salud mental comunitarios, también trabajar con estos niños, especialmente. Hay otro tema que ya va, que también está, ¿no?, en el sílabo, esto del trastorno del espectro autista, también o sea, un tema interesante, ¿no? O sea, en los niños, y igual, o sea, el abordaje, alguna vez algún comentó, ¿no? O sea, no sé si han escuchado diciendo que en Puno vamos a contratar a 2 especialistas traídos del extranjero, de Lima, para que laboren, o sea, con niños con autismo. Y si se darán cuenta, pues es un tema que no te lleva a eso, ¿no? En el autismo igual. Si algo bueno puede suceder es desde que uno lo capta, puede ser a los 3 años o los 4 años, cuanto más antes, mucho mejor, y empezar a trabajar inmediatamente, pues, o sea, todo lo que se pueda, lo que es tratar de recuperar, por lo menos ponerle en condición, ¿no? Porque igual los autistas tienen sus peculiaridades, pues, ¿no? Ellos tienen déficits en el habla, estereotipias, su conducta es mucho más, o sea, es como si vivieran en un globito. Y a ver, lo que yo, hasta donde yo sé, es cuando más antes se trabaja, o sea, el abordaje sea a temprana edad, y si se ha visto que, digamos, si a los 4 años se ha empezado, a los 8 años cambian, o sea, se ven efectos positivos, ¿no? Acá no estamos hablando de tratamiento farmacológico, ¿no? Es intervenciones, ¿no? O sea, es multidisciplinarias, o sea, esto debería hacerse, pues, en un centro de salud mental comunitario, ¿no? En que acá participan los tecnólogos médicos, enfermeras, y que, o sea, es un trabajo mancomunado, pues, ¿no? Y en el tiempo se dice que sí se puede ver, pues, o sea, lo que pasa es que todavía no estamos, o sea, esperemos que con el tiempo, ¿no? O sea, se realicen, pues, este tipo de actividades, especialmente en los centros de salud mental comunitario, ¿no? Muy bien, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí. Entonces continuamos la próxima semana, el día lunes, por la tarde, a la hora señalada, ¿no? Entonces lo dejamos pues aquí. Un gusto. Bueno, nos vemos la próxima semana. Claro, perdón, el miércoles y el viernes. Listo. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor. Nada.